Muy bien, con este video vamos a empezar lo que es el tema de balanceo de ecuaciones por métodos redox. Para empezar vamos a dejar claro que es una reacción redox. Una reacción redox o de reducción-oxidación es una reacción química en la que ocurre una transferencia de electrones entre los reactivos, en el cual habrá uno que se oxida, un elemento que se oxida y un elemento que se reduce. Es decir, un elemento que pierda electrones y otro que los gane. Cabe aclarar que estos procesos siempre van a ocurrir de manera simultánea. Es decir, si hay un elemento que se oxida, es decir, que pierda electrones, tendrá que haber otro que los gane, es decir, que se reduzca. Entonces vamos a empezar con este pequeño ejemplo. Y de igual forma vamos a ver cómo obtener estos datos. Para balancear ecuaciones por método redox, debemos de saber cómo establecer los números de oxidaciones para los elementos en distintos compuestos. Entonces, creo que eso ya lo tienen claro, y si no, pues más adelante quizás haré un video explicando cómo establecer estos números de oxidación. Muy bien, pero prosiguiendo, tomando en cuenta que ya lo sepan, vamos a establecer los números de oxidación para los compuestos de esta reacción. Muy bien, ahí ya tenemos establecidos los números de oxidación para los distintos compuestos. Paso 1 listo. Como siguiente paso, lo que vamos a realizar es observar qué elementos cambian ese número de oxidación. Entonces empecemos. Veamos. El hidrógeno, del lado de los reactivos, está con estado de oxidación, número de oxidación, de más 1, de igual forma que en el otro reactivo. Ahora veamos en los productos. El hidrógeno aún está con estado de oxidación de más 1. Entonces este no cambió. Veamos el nitrógeno. Aquí lo tenemos con más 5, pero del otro lado lo tenemos con más 2. Entonces ya vimos uno de los cuales sí tuvo un cambio. Veamos, el oxígeno se quedó igual aquí y aquí, con menos 2. El hidrógeno ya lo vimos. Veamos el yodo, que está de menos 1 y pasó a 0. Entonces ya tenemos establecidos los elementos que tuvieron un cambio en su número de oxidación. Ahora, tenemos que establecer cuál fue el que se oxidó y cuál fue el que se redució. Pues como dijimos anteriormente, el elemento que se oxida va a ser aquel que pierde electrones. Es decir, va a volverse un número más positivo, por decírselos así. Por ejemplo, veámoslos con una recta numérica. Dijimos que el que se oxida se va a volver cada vez más positivo. Entonces, por ejemplo, veamos el yodo. En este lado lo tenemos con menos 1. Por así decirlo, lo tenemos aquí. Pero del otro lado pasó a 0. Es decir, ahora se encuentra aquí. ¿Qué está pasando? Si se dan cuenta, cada vez va más hacia la derecha. Entonces está yendo más a los números positivos. Entonces con ello sabemos que este se está oxidando. Entonces ya lo podemos establecer aquí. Elemento que se oxida, el yodo. Ahora bien, veamos cuál es el elemento que se reduce. Que por el contrario va a ser
quien gane los electrones que se perdieron. Es decir, se va a volver un número cada vez más negativo. Veamos. El nitrógeno de este lado lo tenemos como más 5. Lo tenemos por aquí. Y del otro lado pasó con más 2. Ahora lo tenemos aquí. Si se dan cuenta, cada vez viene más hacia la izquierda. Es decir, va cada vez más hacia los números negativos. Entonces este será el elemento que se reduce. El nitrógeno. Muy bien. Ya teniendo en cuenta eso, ahora vamos a proceder a establecer lo que son las semirreacciones. Para ello tomaremos cada elemento del lado de los reactivos y del lado de los productos, con su número de oxidación con el que cuenta aquí, al igual que el subíndice que tenga. Por ejemplo, vamos con el nitrógeno. Tenemos del lado de los reactivos con un estado de oxidación de más 5 y pasa del otro lado con un estado de oxidación de más 2. Ahora vamos a tomar el otro, que es el yodo. Ponemos aquí abajito el yodo con estado de oxidación de menos 1, que pasa del otro lado con un número de oxidación de 0. Pero recordemos que dije que vamos a tomar tal y como esté en la ecuación, entonces tiene un subíndice 2, entonces también se lo colocamos aquí. Listo. Como siguiente paso lo que debemos de realizar es el balanceo de estos elementos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, veamos el nitrógeno. Si tengo uno de este lado, tengo que tener uno de este lado. Entonces veamos, ya hay uno aquí, hay uno aquí. Esos ya están balanceados. Veamos el yodo. Dice que tengo uno del lado de los reactivos y dos del lado de los productos. Eso quiere decir que esto todavía no está balanceado, porque tengo que tener la misma cantidad del lado de los reactivos y del lado de los productos. Entonces, ¿cómo balanceamos esto? Simplemente vamos a ir jugando con los coeficientes. Los subíndices nunca los podemos cambiar. Entonces, ¿cuántos yodos necesito para tener la misma cantidad aquí? Pues 2. Entonces venimos y agregamos un coeficiente de 2. Y listo, ya tendríamos 2 yodos del lado de los reactivos y 2 del lado de los productos. Muy bien. Ahora, para casi terminar, lo que vamos a realizar es balancear las cargas de cada elemento, de tal forma que de ambos quede lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos más 5 y aquí tenemos más 2. Debemos que hacer que esas dos cargas sean iguales. ¿Y cómo lo hacemos? Agregando electrones dependiendo de qué lado se va a agregar en la ecuación. Para ello, un tip es de que los electrones se van a agregar del lado derecho cuando ocurra una oxidación y se van a agregar del lado izquierdo cuando ocurra una reducción. Entonces veamos. ¿Quién es el elemento que se oxida? El yodo. Entonces, según el tip, los electrones los tenemos que agregar del lado derecho. Muy bien, ya tenemos establecido eso. Otra cosa que hay que tomar en cuenta antes de es de que los electrones los vamos a tomar como números negativos. Entonces, veamos, por ejemplo, si aquí tengo menos 1, pero como son dos yodos, eso quiere decir que tenemos dos yodos, cada uno con carga de menos 1. Entonces, tendríamos en total 2 por menos 1, menos 2. Una carga de menos 2. Para balancear eso, yo tendría que hacer que este 0 se vuelva menos 2 o que este menos 2 se vuelva 0. Pero como dijimos que vamos a balancear esas cargas añadiendo electrones, hay que tomar en cuenta que los electrones son números negativos, por así decirlo, ¿eh? Y recordemos, ¿va?, que signos iguales se suman y signos contrarios se restan. Y si yo agrego de este lado los electrones, por ejemplo, agrego, ¿qué sé yo?, un electrón, signos iguales, ¿qué van a hacer? Dijimos, se van a sumar. Entonces,
aquí pasaríamos de menos 2 a menos 3 y no es lo que queremos. Lo que queremos es igualar las cargas. Entonces, por ello es que lo vamos a agregar del lado contrario, de tal forma que aquí tengamos 0 más. En este caso necesitamos una carga de menos 2 más 2 electrones, va a dar una carga de menos 2. Entonces, ya tomando en cuenta eso, recordemos, va, donde se oxida los electrones van del lado derecho. Entonces, si se dieron cuenta, de este lado tenían que quedar los 2 electrones. Yo me pasé el de abajo, pero ahora vamos con el de arriba. Aquí tenemos de este lado más 5, de este lado más 2. Necesitamos igualar esas cargas. Recordemos que los electrones son números negativos. Entonces, si los agrego de este lado, este número se va a volver más negativo. Y queremos que estas dos cargas se igualen. Entonces, por lógica debería de añadirlos de este lado. De tal forma que al restarle, porque es un número positivo, y más con menos, pues se va a restar, ¿va? Entonces nos dé como resultado 2. Además de que el tip dice que donde ocurra una reducción, los electrones van a ir del lado izquierdo. Entonces veamos, ¿cuántos electrones debería yo de añadir, restar a 5 para que me quede como resultado 2? Serían 3 electrones. De tal forma que lo veamos así. Tenemos más 5 más 3 electrones. Pero como dijimos que los electrones los vamos a tomar como números negativos,